Bueno, que nada, que vamos a hablar de cine, si os parece, ¿eh? Concretamente de Spider-Man, Brand New Day, ¿vale? Que se ha estrenado hace poquito, ¿vale? Tengo más películas pendientes para hablar, ¿vale? Sé que ahí está La Odisea por ahí, sé que hay películas también este verano muy interesantes de las que hablar, pero bueno, esta es la que más tengo reciente ahora mismo y la última película que he visto básicamente, y me gustaría comentarla porque, bueno, me ha parecido... Hay mucho que hablar sobre esta película, me ha gustado mucho, ¿vale? Eso vaya por delante. Antes de nada, me gustaría que en comentarios me dejarais vuestra opinión acerca de esta película, si os ha molado, si no os ha molado, si esperabais más, si esperabais menos, ¿vale? Pero no sin antes darle un buen me gusta a este vídeo, suscribiros y más importante aún si cabe, darle a la campanita, ¿vale? Para que así todo lo que vaya subiendo por aquí, si os mola, os vaya llegando y lo podáis ir siguiendo, ¿vale? Todo el contenido que vaya subiendo por aquí, ¿vale? Si os mola este formato, si os mola esta forma de hacer contenido que tengo, pues os invito a que os suscribáis si aún no lo estáis y, por supuesto, como he dicho, que le deis a la campanita, súper importante, ¿de acuerdo? Y como digo, que comentéis acto seguido en comentarios vuestra opinión acerca de esta película, vuestra reflexión o lo que queráis ponerme, ¿vale? Como digo siempre, ahí abajo sois libres de ponerme lo que queráis, ¿de acuerdo? Así que sin más, bueno, me vais a perdonar si en algún momento me río, porque me vais a perdonar si en algún momento digo Spider-Man en vez de Spider-Man, ¿vale? Porque yo, ¿qué queréis que os diga? Soy de la vieja escuela, ¿vale? Soy de la vieja escuela. Yo me crié diciendo Spider-Man, de toda la vida de Dios, ¿vale? Entonces, entonces voy a intentar decir Spider-Man, ¿vale? Pero si en algún momento me sale decir Spider-Man, pues no me matéis, ¿vale? Si me queréis poner en comentarios también ese apunte, pues cuántas veces digo Spider-Man o Spider-Man, pues adelante. ¿Vale? Yo no os lo voy a impedir, ¿vale? No os lo voy a impedir. Bueno, dicho esto y hecha esta aclaración, más importante de lo que parece, porque hay bastante gente a la que le chirría, y lo entiendo, no lo juzgo. Vamos con ello, vamos con el meollo del asunto. Por supuesto, va a haber spoilers, ¿vale? Va a haber spoilers. Me faltaría más, quiero decir, hombre. Podría haberla hecho sin spoiler esta crítica, si me lo queréis decir así, llamar así, pero prefiero que sea con spoilers, creo que va a ser mucho más interesante. Así que si no habéis visto la película y estáis en este vídeo, pues evidentemente id a verla primero, guardar este vídeo, id a verla primero y ya luego venís aquí y hablamos largo y tendido sobre ella, que hay mucha tela que cortar. De hecho, ya os voy a hacer un pequeño spoiler de mi vídeo, no de la película en sí. Me voy a dejar cosas por tocar, ¿vale? Seguro, seguro, ¿vale? Solo la he visto una vez, pretendo verla una segunda vez, a ver si puede darse. Pero inevitablemente me voy a dejar cosas y por eso es muy importante que vosotros en comentarios me dejéis cositas que me haya podido dejar en el tintero, que no haya tocado, cosas interesantes, easter eggs, guiños, cosas a tener en cuenta de la trama, del guión, de personajes, cosas de cara al futuro, del futuro del personaje, en fin. Así que nada, ahora sí, procedo a hablar de ella, Spider-Man, o Spider-Man, mira, ya he dicho ya la primera, Spider-Man. Spider-Man Brand New Day, vamos a ver. Estrenado el pasado 31 de julio. Bueno, aquí en España creo que fue un par de días antes. Mirad, ¿cómo decirlo? El personaje. El personaje de Spider-Man siempre me ha resultado fascinante porque. Para empezar, es mi superhéroe favorito, ¿vale? Eso que vaya por delante. Siempre me ha parecido fascinante como concepto porque siempre ha tenido. Siempre me he sentido muy conectado con el personaje porque ha tenido o he compartido con él muchos de mis miedos y muchas de mis inquietudes, ¿no? En general, en relación a la vida, ¿no? Me siento muy identificado siempre, me he sentido identificado en muchas cosas, en otras evidentemente no. Con el personaje más en concreto de Peter Parker, ¿vale? Y creo que va a ser más interesante que contéis las veces que digo Peter Parker, más que las veces que diga Spider-Man o Spider-Man, porque creo que este vídeo va a ir más de Peter Parker que de Spider-Man. Fijaos lo que os digo. Me he sentido muchas veces identificado con este personaje, como comento, porque por algún motivo siempre me ha atraído la idea de, y creo que esto nos pasa a muchos, la idea de ver sufrir a personajes, ¿no? Nos gusta ver sufrir a... Ya no hablo solo de Peter Parker, ¿eh? Hablo de muchos personajes en general, ni siquiera tiene que ser un superhéroe, ¿vale? Y esto nos pasa, no sé por qué. Quizás nos sentimos identificados por algún motivo, nos sentimos reflejados de alguna forma en estos personajes. No me preguntéis por qué. A mí me pasa, me lleva pasando desde pequeñito. Quizás de pequeñito no era tan consciente de esto, ¿no? Me atraía más, pues, ver.
a su alter ego, ¿no? A Spider-Man balanceándose por la ciudad y demás, ¿no? Y era muy vistoso y era espectacular y los villanos, ¿no? Con el tiempo te das cuenta de que a veces es más interesante la parte de Peter Parker que la parte de Spider-Man, ¿no? La parte de Spider-Man es importante que siga siendo igual de espectacular o más, ¿vale? Porque, hombre, al final una cosa no quita la otra, ¿no? Lo que quieres también es ver show, ver espectáculo, ¿no? Igual que cuando te lees un cómic, buscas encontrar una buena historia del personaje, pero también buscas pues que los dibujos sean vistosos, ¿no? Que se vean bien, que luzcan, ¿no? Que haya buenas escenas de acción, ¿no? Eh, entonces eso no puede faltar, menos aún en una película, ¿no? Es un porcentaje, no voy a decir un porcentaje importante, pero es un porcentaje del total, para que para mí una película de Spider-Man funcione, ¿vale? Y creo que para todo el mundo será igual, ¿no? ¿Se puede hacer una película de Spider-Man con mala acción? Que me cuesta imaginarlo, pero en un caso hipotético, con mala acción, con malas escenas de balanceo por la ciudad, pero que lo compense un muy buen guión, una muy buena parte con Peter Parker, hombre, sí, sí, pero siempre va a ser más interesante que por lo menos haya un equilibrio entre ambas, ¿no? Yo creo. Y Spider-Man Brand New Day tiene este equilibrio, creo que tiene este equilibrio, creo que lo consigue. No se deja llevar por la majestuosidad de la ciudad de Nueva York y los efectos visuales y plantearte, pues eso, ¿no? Escenas, ¿no? Y set pieces, que bueno, esto está sacado del término más de videojuegos, pero me entendéis, ¿no? Estas secuencias, ¿no? Largas de balanceo, de empieza aquí y acaba allá sin casi cortes, ¿no? Todo esto es brutal, ¿no? Pero no se deja llevar en exceso por eso, cosa que a lo mejor se han hecho otras películas anteriormente, quizás. The Amazing Spider-Man, por ejemplo, la segunda en especial, yo es una película que siempre defenderé, igual que Spider-Man 3 de Sam Raimi, siempre defenderé esas dos películas, que están consideradas las más flojas. No hay ninguna mala como tal, o en general no se considera que haya ninguna mala película del personaje, mala de mala, con ganas, como si puede pasarle a lo mejor a Batman, el personaje, con alguna que otra película, pero sí que es verdad que The Amazing Spider-Man 2 y Spider-Man o Spider-Man 3 sí, están consideradas de las más flojitas y yo siempre las defenderé. Pero este vídeo no va para eso, ¿vale? Pero ya lo dejo ahí por adelantado, por si en algún otro vídeo surge hablar de este tema. Pero The Amazing Spider-Man 2 a lo que voy es que es una película que sí que es verdad que, aunque siempre la defenderé, reconozco que mucho de la fuerza que tiene esta película se lo debe a lo visual. A lo visual. Creo que es de las más espectaculares am, de toda bueno, todas las películas en general del personaje, gracias a lo visual. Visualmente es muy potente esa película, los balanceos de, de ese Spider-Man es increíble la verdad. Es una pasada. Visualmente no voy a decir que es mejor que esta, porque creo que esta ya ha conseguido equipararse, pero hasta no hace tanto seguía siendo de lo mejor, ¿eh? Luego veías Homecoming, veías Far From Home o incluso No Way Home y veías luego The Amazing Spider-Man 2 y eso seguía estando en otro nivel. Pero Brand New Day creo que ya se ha equiparado bastante. Y como comento, creo que esta sí logra ese equilibrio entre espectáculo visual y una trama muy interesante en lo referente a lo narrativo, ¿no? Y unos personajes bien escritos, interesantes, bien desarrollados con su arco narrativo bien ejecutado, en mi opinión. Y es una película que ante todo tiene identidad frente a las otras tres del Spider-Man de Tom Holland y tiene identidad frente a otros Spider-Mans, bien sean las de animación, bien sean las de Sam Raimi, las de Mark Webb o Andrew Garfield. Es curioso cuando se habla de la trilogía del primer Spider-Man, ¿no? Y se dice la trilogía de Sam Raimi, pero luego cuando hablamos de Amazing Spider-Man hablamos del Spider-Man de Andrew Garfield, ¿no? No del director, de Mark Webb. Es curioso eso. Es un detalle, es una tontería, ¿no? Y nada, lo dicho. En esta película lo que más destaco antes de empezar con el meollo a full es que tiene identidad, tiene identidad y tiene personalidad frente a lo que se ha hecho hasta ahora y eso es súper importante. Bebe un poquito de aquí, bebe un poquito de allá, se nota que bebe un montón del videojuego de Insomniac, de Marvel's Spider-Man, del uno tanto del uno como del 2 a la hora de los balanceos y demás, más que otra cosa, pero ahí está también ese ADN Marvel's Spider-Man, lo cual para alguien como yo que también disfruta de los videojuegos y más en concreto de esta increíble saga que está construyendo Insomniac, pues es un regalazo aún mayor. Como digo,
esta película consigue eso. ¿Y por qué comenzaba con el tema del el sentirse identificado con el sufrimiento de, en este caso, Peter Parker? ¿Por qué siempre nos ha traído eso? ¿Por qué siempre yo he tenido personalmente esa conexión con el personaje en cuanto a las penurias y las tragedias que, que siente, ¿no? Peter Parker. No es que se me haya muerto mi tío, o no es que haya vivido exactamente lo que ha vivido él, ¿no? Pero de alguna forma sí que es verdad que las rayadas de Peter Parker y más cuando más he ido creciendo, sí que de algún modo, aunque no sean exactamente los mismos conflictos, ni exactamente los mismos problemas, sí que hay un momento en mi vida en el que, y en la vida de muchos probablemente, en el que se hace una especie de, como de paralelismo, ¿no? con el personaje y en donde lo miras a él y miras cómo afronta sus problemas y ves lo perdido que está, y aunque como digo no sean los mismos problemas, compartes esa sensación de no saber qué hacer, ¿no? En tu vida, ¿no? Esa cosa de decir, ¿a dónde voy con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué va a ser ahora de mí, ¿no? Y más cuando se producen puntos de inflexión importantes en tu vida, ¿no? Em, cosa que también nos ha pasado, me ha pasado, nos habrá pasado a todos, ¿no? Puntos de inflexión. Cuando hablo de puntos de inflexión me refiero a momentos en tu vida que pueden ser buenos, pero en este caso creo que voy a hablar de los no tan buenos, ¿vale? Puntos de inflexión que aparecen, a veces de forma más o menos esperada, y llegan a tu vida y te hacen replantearte muchas cosas. En No Way Home, en Spider-Man No Way Home, Peter Parker toma una decisión crucial para él y para su vida y para la de sus seres queridos, en cierto modo, pero sobre todo para él, ¿no? Si recordáis, bueno, Peter Parker para poder hacer que literalmente el multiverso no colapse, ¿no? Y se vaya todo el carajo, pues debe, ¿no? Hacer que todo el mundo olvide quién es, ¿no? No que olvide quién es Spider-Man, pero sí quién es él, ¿no? Y eso es un punto de inflexión, sin duda. Y a esto me refiero. Hasta donde sea, nadie nos ha pasado lo que le ha pasado a Peter Parker. Nadie ha tenido que hacer que la gente olvide quién es para no hacer que el multiverso y todo pues esté todo en su sitio, ¿no? Y ordenadito, ¿no? Y que Doctor Strange no se enfade y que no haya problemas. Pero estoy convencido de que sí nos han pasado cosas que de algún modo sí nos han hecho sentir un poco así, como un reinicio, ¿no? En nuestra vida. A mí me ha pasado recientemente no en este año, pero sí en los últimos años, algo parecido, algo, bueno, eventos traumáticos que te hacen de alguna forma sentir que empiezas de cero otra vez, ¿no? Y por eso, con esta película me he sentido bastante identificado con él más que nunca, con Peter Parker, más que casi con ninguna otra película, por el momento también que atravieso quizás ahora, ¿no? ¿Esto va a hacer que cambie mi percepción de la película? Evidentemente sí, ¿vale? Esta crítica no va a ser, o esta review, no me gusta llamarlo así, pero esta reflexión acerca de la película obviamente no va a ser ni mucho menos objetiva, ni muchísimo menos objetiva, ¿vale? Creo que eso se nota. Sería aburrido, de hecho. Este no es el sitio si quieres buscar algo objetivo y para... ¿Vale? No, ¿vale? Entonces, por supuesto que mi vida, mi momento actual, hace que mi percepción con esta película cambie y quizás ahora la haya sentido más o la haya percibido de una forma muy diferente a como la hubiese podido percibir hace quizás 4 o 5 años, ¿no? Mismamente con No Way Home, hace 5 años yo la vi, la disfruté muchísimo, pero aún no había vivido ciertas cosas que obviamente hacían que la percibiese de una forma diferente a la que la percibo ahora si la vuelvo a ver, ¿vale? Si yo hubiese visto Brand New Day hace 5 años, ¿vale? Hipotéticamente, imaginaos que se estrenó hace 5 años, no hace ahora, seguramente me hubiese llegado de otra forma. No sé si mejor o peor, lo hubiese percibido de una forma distinta y esto estaría determinando, lógicamente, lo que digo a continuación, ¿no? Pero volviendo a la realidad y habiendo pasado lo que ya he vivido y estrenándose la película ahora, sí que puedo decir que me he sentido muy identificado con lo que le sucede a Peter Parker, sobre todo en cuanto a su mutación, ¿no? Esa especie de mutación rara o semi-mutación o proceso de como de transformación, ¿no? Un poco raro con su cuerpo, ¿no? Ese momento de vamos, por momentos daba por sentado en la película que iba a acabar apareciendo el famoso hombre araña, literal, ¿no? Vamos, en los cómics ha pasado, incluso en alguna que otra serie de animación, y yo
tenía la cosa de que podía pasar en esta película. ¿No? Pero sí me he sentido identificado con eso, con ese cambio, esos cambios que empieza a experimentar en un momento dado de la película Peter Parker, porque no es que esté viviendo algo parecido, pero sí hay ciertas sintomatologías que puedo reconocer en él. No digo que me haya picado una araña y me esté pasando lo que le esté pasando a él, ¿no? Creo que me explico con esto. Pero sí me siento en un proceso parecido al que vive Peter Parker en la película y por eso, pues emocionalmente me ha llegado más. La realidad es esa, ¿no? Y por eso he conectado especialmente más con esta película, ¿no? Por lo que le pasa concretamente a Peter Parker en esta película y por qué le está pasando eso, ¿no? Y no sé si hasta cierto punto hasta os podría decir que me ha ayudado, ¿no? A tener una perspectiva diferente de mi vida, incluso, en este momento presente, la verdad. No sé si diría tanto, pero sí que te abre un poco el pensamiento de decir, oye, quién sabe, ¿no? Si lo que te está pasando quizás tiene una explicación que tú descartabas por completo, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a Peter Parker en la película. Él está convencido de que eso que vive, esa mutación, esa araña interior, ¿no? Que está creciendo en él, esa bestia, ese monstruo que está creciendo en él, está convencido de que debe erradicarlo, ¿no? Y fijaos la frase que le suelta MJ, ¿no? En un momento de la película, ¿no? Cómo lo ve ella, ¿no? Ella ve un cambio normal y corriente, una transformación, pero no necesariamente a mal, no necesariamente a algo terrible, algo que deba controlar Peter Parker o que deba retener, ¿no? Es algo que debe abrazar, es algo que debe acabar abrazando, debe acabar aceptando, como finalmente termina haciendo. Pero volvamos al principio. Peter Parker está en un momento de su vida en el cual, pues bueno, todo el mundo ha olvidado quién es, como Peter Parker, y hace una vida, bueno, pues una vida de superhéroe, la verdad, en su más puro esplendor. Mención especial, por supuesto, a las referencias que hay maravillosas a los cómics, un regalo absoluto en esos primeros 15-20 minutos de película, maravilla total y absoluta. No son gratuitos, además, no son evidentes. La verdad, suelo preferir guiños un poquito más camuflados, ¿vale? Un poquito más que no sean tan, ¿no? Pero no me parece forzado, está guay, es bonito. Y para la narrativa que emplean al principio creo que va genial. Ese tipo de narración, ese tipo de... me parece guay. Fijaos a qué película me recordó este comienzo. Es una tontería, ¿eh? Pero me recordó a Érase una vez en Hollywood. Fijaos lo que os digo. El comienzo de Érase una vez en Hollywood, un montón de picadito de escenas del personaje de Rick Dalton en distintas películas y demás, ¿no? Es una tontería, pero me evocó eso, ¿no? En cierto modo, Brand New Day también se siente una película un poco crepuscular, como lo es Érase una vez en Hollywood. No porque Peter Parker necesariamente experimente un cambio que le lleve a eh, en cierto modo sí, de hecho en cierto modo sí. Curiosamente sí guardan una cierta similitud ahora que lo veo el personaje de Rick Dalton y Peter Parker, ¿quién lo iba a decir? Al menos es así como yo lo percibo. Muchos estaréis diciendo ahora, pero qué petardo te estás fumando ahora, Ismael, ¿qué acabas de decir? ¿Por qué acabas de mencionar a esta película en esto? No tiene nada que ver. Bueno, yo es así como lo veo, no era algo que tuviese necesariamente preparado, pero mira, así me ha venido y me parece curioso, cuanto menos. Nada, sigo con mi reflexión después de este interesante apunte. Como digo, Peter Parker vive momentos muy duros porque tiene que ser, no puede dejar de ser Spider-Man. Podría haber sido al revés, que hubiese olvidado todo el mundo quién es Spider-Man y no quién es Peter Parker, ¿no? Le hubiese sido mucho más fácil, pero no es así. Por algún motivo, él sigue siendo Spider-Man y él sigue teniendo bueno, tiene una responsabilidad para con la ciudad y, y debe seguir salvando gente, acabando con villanos y demás. Y todo ello mientras atraviesa el mayor conflicto de su vida en ese momento, ¿no? El querer volver con su amigo y con su pareja, con MJ y con Ned, y el no poder, porque para ellos él ya no existe. Así de claro. Es curioso cómo ellos, Ned y MJ, siguen teniendo los recuerdos de, de Spider-Man, ¿no? De estas veces que les ha salvado la vida, ¿no? De películas anteriores, pero no recuerdan a Peter Parker. Y eso es muy curioso, es muy curioso. Hasta cierto punto cabía el riesgo de que hubiese hasta ciertos agujeros argumentales, ¿no? Por cómo explicar según qué cosas, ¿no? Pero bueno, no... Creo que lo han surfeado bien esa ola, según yo lo veo. Me encanta este comienzo porque vemos a un Peter Parker que está obsesionado casi con la idea de volver a recuperarles, ¿no? Cómo vive prácticamente a su lado, cómo vive
cómo no para de revisar, ¿no? Las redes sociales y no para de revisar los reels que va subiendo Ned, ¿no? Y demás con MJ, ¿no? Me encanta esos momentos. Me parece es fácil darlos por hecho y es fácil saltárselos, no irse a otras cosas que pasan después. Pero este comienzo de la película me parece crucial. Sobre esto se construye todo lo que viene después. Si tú no te terminas de creer este comienzo y este Peter Parker hecho una mierda, lo que luego empieza a ocurrir en un momento determinado de la película carece totalmente de importancia. Por más que sepas que Peter Parker está hecho polvo, si esto no te lo refleja la película a través de estas acciones tan cotidianas como mirar el móvil y mirar un reel, ¿no? Y tan de nuestro tiempo además, luego lo otro carece de sentido por completo o carece de credibilidad, al menos según yo lo veo. Y es muy importante. Para mí estos momentos son... Va a sonar a meme, pero de verdad, creo que son cine. Creo que son cine estos momentos de Peter Parker con el móvil antes de lanzarse al vacío, ¿no? Con el traje, ¿no? En una grúa apoyado, ¿no? Mirando el móvil o en su casa mismamente, ¿no? La carta que le tiene escrita, ¿no? A MJ, ¿no? Esos momentos como la guarda, cómo la tiene ahí, cómo la tiene guardada, ¿no? En la, en el bote este de café, ¿no? De cuando fui a verla al final de No Way Home, en esta tienda en la que trabajaba MJ, ¿no? En esta cafetería. Esos símbolos, esos elementos, el móvil, los reels de Instagram, a través por los cuales a través de él ve los reels de Ned, los vídeos de Ned, el bote de café con la carta. Estos elementos tienen un valor importantísimo en la vida de Peter y a nivel cinematográfico me parecen visualmente muy interesantes cómo están distribuidos en estos primeros minutos de la película. Me parecen increíbles, me parecen increíbles. Sé que eso, dirás, vaya tontería, ¿no? Pero a mí los simbolismos en el cine y estos objetos que tienen una importancia y tienen un significado y que van más allá de lo que estás viendo mismamente, ¿no? De primeras, a mí personalmente les doy mucha importancia y mucho valor, ciertamente. Y me encanta cómo está llevado eso, ¿no? Me encanta, sinceramente. Dicho lo cual, bueno, van pasando cosas, aparece un nuevo villano en la película, a veces aparece, bueno, en la película, en la vida, ¿no? En la vida de Nueva York, en la ciudad, bastante peligroso, bastante extraño, ¿no? Y que viene a remover todavía más, si cabe, la vida de Peter de una forma bastante turbia, si lo pensamos fríamente, ¿no? Em, en este punto Peter Parker, bueno, debe seguir con su labor. Él ya nota que hay cosas en su vida a nivel físico, sobre todo, que no van bien, pero él debe seguir, debe seguir. Y eso también creo que está muy bien hecho. El cómo se palpa su ansiedad, su estrés. Y sin embargo, debe seguir. De tal forma que cuando ves a Spider-Man o a Spider-Man, ya ni siquiera estás viendo a Spider-Man. Yo sigo viendo a Peter Parker. Yo sigo viendo a Peter Parker. Le sigo viendo cuando se balancea. Digo, es que ya da igual que tenga el traje. Para mí ya es Peter Parker porque se siente su inquietud, se siente su estrés, se siente como el mundo se le está viniendo encima, ¿no? Eh, Siento su ansiedad, siento su pesar, está muy bien transmitido eso en la película, gracias principalmente a su increíble actuación, la increíble actuación de Tom Holland, pero también a nivel cinematográfico la dirección me parece increíble, de verdad. Está brutal, está brutal. Está brutal. Me vais a perdonar porque no recuerdo el nombre del director, pero sé que ha dirigido Shang-Chi anteriormente en el universo cinematográfico de Marvel. Sé que no es el mismo director de las anteriores tres películas de Tom Holland, de Spider-Man, pero me parece que hace un trabajo fantástico, fantástico, de verdad. A la hora de hacer sentir esa piscina que se va llenando poco a poco, figuradamente hablando, ¿no? En la vida de Peter, ¿no? Y ver cómo no estás ante una película cualquiera del personaje, ¿no? No estás ante una película de Spider-Man sin más, ¿no? Como bien podía ser en un momento dado, yo qué sé.
en Far From Home, por ejemplo, ¿no? Que es una película que está muy bien. Yo también es una película que defiendo bastante, lo tengo que reconocer, a mí me gusta mucho. Pero es una película claramente y con un tono muy distinto a esta, ¿vale? Esta, de hecho, tiene un tono muy distinto a casi cualquiera película que se haya hecho del personaje hasta ahora, ¿no? Y bueno, estás viendo en definitiva un Spider-Man, según pasan los minutos, que yo por lo menos nunca lo había percibido así, ¿no? Eh, que da igual que se ponga la máscara, da igual cuántas máscaras se ponga, sigues viendo a Peter y sigues viendo a un Peter indefenso, a un Peter angustiado por la vida, que siente que se ahoga, que siente que no llega a todo, no puede llegar a todo. Está muy bien reflejado eso en la película, muy bien reflejado y que aún así mantiene su personalidad, el humor, el, esa chispa, ¿no? Y lo sigue intentando una y otra vez. Creo que es de las películas que mejor ha reflejado lo que para mí es el espíritu de Spider-Man y de Peter Parker, ¿no? Sin lugar a dudas. Es que es de las mejores películas que ha reflejado eso. Ha habido otras que ya lo han hecho también y lo han conseguido. Pero esta creo que lo refleja de una forma excelente. Y en ese sentido, creo que es incluso mejor que. Lo hace mejor que Spider-Man Un Nuevo Universo o Spider-Man Into the Spider-Verse. Porque esa película creo que objetivamente podríamos hablar que es la mejor que se ha hecho ahora mismo de Spider-Man o de Spider-Man. Pero sí que hay un punto ahí que no termina de acoger bien y tiene sentido que no lo haga porque esa película va por otro camino en muchos aspectos, pero esta sí lo hace muy bien. De hecho, es que creo que no hay película que haga mejor que genere mejor este aura, este ambiente de frustración y de ansiedad y de horror dentro del personaje que esta película, sin duda. Es de las más oscuras del personaje y de las más inquietantes y está muy bien reflejado. Este villano que aparece, esta entidad que aparece, que es capaz de meterse en la mente de las personas, ¿no? Y hablar a través de ellas, ¿no? Perturba a Peter Parker de una forma que se siente hasta, por momentos se siente hasta como una película de terror, ¿no? Y hace que su vida, su mundo, se vuelva todavía más inseguro aún de lo que ya era, ¿no? No obstante, él hace su trabajo. Él debe atrapar a esta entidad, a este villano, ¿no? Que, aunque todavía ni siquiera le conozca en persona. Debe ir a por él, ¿no? Es su deber. Está haciendo el mal, ¿no? Tanto es así que en un momento dado hasta llega, ¿no? A adentrarse en su propia vida y llega a colarse hasta en su propio piso, sin ir más lejos, ¿no? En su propia chabola y hurga, ¿no? En cosas muy personales y empieza a usar esa vida privada de Peter como arma de doble filo para él mismo, ¿no? Y es en ese momento cuando Peter ya sí que ve que realmente ya no es que su vida sienta que carezca de sentido, ¿no? Y más ahora cuando experimenta este tipo de cambios físicos, sino que su vida casi te diría os diría que pasa a un segundo plano, ¿no? Porque la vida de MJ vuelve a correr un riesgo importantísimo, ¿no? Y la de Ned también. En este punto, quizás Peter Parker, estoy convencido de que si se le preguntase, yo le preguntase, oye Peter, em, ahora que antes de que pase todo esto, ahora que nadie te recuerda, por lo menos tendrás la tranquilidad de que sabes que MJ está a salvo, ¿no? Quizás esa era la única ventaja, ¿no? En todo esto que hacía que Peter, el único aliciente quizás, ¿no? De decir, bueno, eh, estoy tranquilo porque sé que por lo menos nadie me va a hacer daño, ¿no? O sea, nadie va a hacer daño a MJ ni a Ned, ¿no? Nadie por lo menos en cuanto a mis enemigos, ¿no? En cuanto a mis villanos, ¿no? Por más que quieran, ¿no? Quizás era lo único que le consolaba, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, en este punto de la película, cuando aparece esta entidad y cuando descubre lo que descubre sobre su vida, descubre la carta y descubre su identidad, ¿no? Eh, pierde ya eso también, pierde el poco consuelo que le quedaba, ¿no? Nadie recuerda que es Peter Parker, sobre todo las personas que le importan, y encima corren peligro esas personas, ¿no? Es curioso cómo se crea esta circunstancia, ¿no? En la película extraña, ¿no? De a Peter todavía le importa MJ y le importa Ned, sin embargo ellos a él no, y no saben quién es. Y es curioso cómo se crea esta extraña relación, ¿no? Cuando
Peter va a por MJ, ¿no? El momento azotea, ¿no? El momento Peter cree haber encontrado, cree haber recuperado a MJ, me parece de los más potentes de la película, sin lugar a dudas. Me parece brutal este momento. Es de lo mejor, sin duda. Fijaos que en todas las películas de Tom Holland, al menos, incluyendo Homecoming, Homecoming, Far From Home y No Way Home, y esta, hay un punto en la película, en todas, y en esta sucede aquí en la azotea, en donde, de alguna forma, la película adopta un tono muy oscuro. En esta ya es oscuro lo que viene antes de por sí, ya el tono es bastante oscuro y bastante dramático, lo cual acrecenta más esa sensación. Pero si os fijáis en Homecoming, el momento azotea de esta película sería el momento coche con el buitre, ¿no? En forma normal, siendo el padre normal, ¿no? De Liv, de la protagonista, de la chica, ¿no? De la que está enamorado Peter en la primera película, ¿no? Creo que se llama así, Liv, sí. Pero disculpadme si no es el nombre ese, ¿no? La chica esta, ¿no? De la que está enamorado Peter Parker en Homecoming, ¿no? Ese momento coche, ¿no? Cuando la acerca al baile, ¿no? Y demás, bueno, el buitre eh, se percata, ¿no? De quién tiene detrás de él, ¿no? En el coche, a quién lleva detrás, ¿no? Y le advierte, ¿no? Sobre él, sobre su familia y sobre el personaje en sí de Spider-Man, ¿no? Y sobre que no se entrometa más en sus asuntos, ¿no? Ese momento me parece de lo mejor de Homecoming, sin lugar a dudas, ¿no? Y magistral Michael Keaton en esa escena, ¿no? En Far From Home, quizás ese momento no es tanto de giro argumental, aunque en Far From Home sí es más giro argumental, es el momento claramente Jake Gyllenhaal en el bar con Peter después de haber aparentemente salvado la ciudad de Venecia, ¿no? Y cuando se larga Peter y además le cede, ¿no? Las gafas estas, ¿no? De Peter al personaje de Jake Gyllenhaal, ¿no? A este misterio, ¿no? Y a partir de ahí la caga, ¿no? Totalmente, y la película revela quién es realmente el personaje de Jake Gyllenhaal, ¿no? En No Way Home sería el momento Willem Dafoe. Willem Dafoe en el piso de Spider-Man, cuando está tratando de encontrar una cura para Doctor Octopus, para Electro y demás, ¿no? Y en ese punto Willem Dafoe, pues, además aprecia el sentido arácnido, ¿no? De Peter y se da cuenta de que algo está pasando, ¿no? Y Willem Dafoe, el personaje de Willem Dafoe, el Duende Verde, sabotea, ¿no? Absolutamente los planes de Peter y se va todo al carajo, ¿no? Y en esta es este momento, el momento azotea, el momento Peter besando a MJ pensando que la ha recuperado y dándose cuenta acto seguido de que no es ella, ¿no? De que es esta entidad misteriosa quien está en el cuerpo de ella. No ha llegado a tiempo, pensaba que había llegado a tiempo, no ha llegado a tiempo y no es MJ, ¿no? Realmente quien le ha dado ese beso y quien está con él en esa azotea, ¿no? Me parece tremendo, tremendo. Y como digo, en estas otras películas, como comento, el aura suele ser un poquito más alegre normalmente, entonces es un contraste un poco más equilibrado aquí. El aura ya de por sí es oscura, de donde viene Peter, lo que está pasando, pero esto hace que baje todavía más la película a los infiernos, descienda todavía más y Peter se vea todavía más en la mierda, ¿no? Sí cabe, ¿no? Es muy impactante ese momento azotea cuando se va a tirar y cuando se lanza y Peter va a por ella, ¿no? Y ve que la puede perder, ¿no? Con la tontería, ¿no? Y cómo pues, se lanza por ella la desesperada, ¿no? Es tremendo ese momento, la verdad. Es tremendo. Y a partir de ahí se nos desvela quién es este misterioso personaje. Sadie Sink, en esta película, la actriz, me parece que hace un papel tremendo. Tremendo. Sadie Sink, no he seguido mucho su trayectoria más allá de Stranger Things, lo tengo que reconocer. Tampoco es que haya hecho mucho, mucho más, creo yo, para parte de Stranger Things, pero la realidad es que no he seguido mucho su trayectoria. Ahora bien, en esta película está sensacional. Como villana de la película, ¿no? O como antagonista, podríamos decir, ¿no? De esta película, más antagonista que villano, diría yo. Está sensacional, está sensacional. A mí me hubiese gustado llevarme la sorpresa de no tener ni idea de quién es, ¿no? Este personaje, ¿no? Y no saber quién lo interpreta. Pero bueno, yo meto mucho el hocico, ¿no? Con estos. A poco que haya rumores y tal, meses antes del estreno de X película que espero, pues me cuesta no meter el hocico y ver cositas y tal, ¿no? Y descubrir cositas bueno, acerca del cast, de rumores y tal.
Entonces, bueno, yo esto lo sabía desde hacía mucho tiempo. No sabía exactamente qué personaje interpretaba Sadie Sink, pero a poco que vieses los trailers y tal, podías intuir que iban a ir por ahí los tiros, ¿no? Pero aún así, una grata sorpresa por la interpretación, no el personaje en sí, porque ya sabía que iba a aparecer, pero sí por su interpretación, ¿no? El personaje de Jean Grey. Me parece sensacional, sensacional. Sí que siento que por cómo termina desembocando todo, los hechos, siento que, claro, esta película, a fin de cuentas, no ha tenido un villano como tal, no ha tenido eh, un, eh, un Doctor Octopus, claramente, ¿no? No ha tenido un buitre, no ha tenido un misterio, ¿no? El verdadero villano de esta película es el propio pasado de Peter, la propia sombra de Peter, ¿no? El propio conflicto que atraviesa Peter. Peter es su propio enemigo en esta película, ¿no? De alguna forma. Creo que ese es el verdadero enemigo, el verdadero antagonista a batir en esta película, ¿no? Él y él mismo, él contra él, ¿no? Es Spider-Man, Spider-Man contra Spider-Man, ¿no? El pasado contra el futuro, ¿no? Ese pasado que todavía añora y que todavía no ha superado con el futuro esperanzador que le espera, ¿no? Al otro lado de una decisión, ¿no? Eh, Creo que ahí está, ¿no? Y me parece atrevido, me parece atrevido. Visualmente pierde un poquito, es verdad, a nivel visual, digo, a todos nos encanta ver una batalla final, ¿no? Una pelea final, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Un Spider-Man contra X villano, ¿no? A todos nos encanta eso. En esta película eso no se da, no se da eso. Pero es perfecto que no se dé. Es la película que debía ser y tiene el final que debía tener, ¿no? Y por tanto no tiene esa pelea que no debía tener. Sí está ese momento brutal con la mano, ¿no? Con la organización esta y demás en la celda, que visualmente es brutal, pero no tiene como esa pelea final boss, ¿no? Que todos ansiamos, ¿no? Pero no es relevante, no es relevante. De hecho, es lo que debía ser, como digo. Esta película es lo que debía ser. Es muy coherente consigo misma. No digo que no tenga fallos, no digo que no tenga agujeros de guión, no digo que no tenga incoherencias, pero en términos generales sí es coherente con la propuesta, ¿no? Y es la primera película en la que se nos muestra, como digo, a un Peter Parker realmente vulnerable, a un Peter Parker realmente hecho mierda y en donde puedes sentir su pesar y su dolor y sus miedos, ¿no? Yo lo hice al menos y debo decir que eso, que me he sentido emocionalmente muy conectado con él y eso ha ayudado a que, lógicamente, mi percepción de la película sea la tira al alza, ¿no? Evidentemente, me parece una película del personaje muy notable, muy notable. Me parece de lo mejor que se ha hecho. No creo que sea la mejor película, ¿vale? No creo que sea la mejor película del personaje. No creo que sea la mejor película de Spider-Man. Para mí esa sigue siendo Into the Spider-Verse, ¿vale? Es así. Estaría entre Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse, ¿vale? Aunque me gusta verlas como una sola película, pero eso sé que es hacer trampas y que tengo que elegir una de las dos. Ahora mismo diría que Into the Spider-Verse me parece la mejor en términos objetivos. Luego, pues estarían cerca, muy de cerca, seguramente Spider-Man 2, incluso la uno podría estar ahí. Pero le seguiría muy de cerca a estas películas, ¿no? A nivel personal, creo que también las de The Amazing Spider-Man están ahí, rondando, ¿vale? En el top 5. El top 5 están ahí. Alguna sube, otra baja, pero están ahí. Lo que no cabe duda es que Brand New Day ha entrado en ese top 5 de alguna manera, más que merecido. Es la mejor de las cuatro de Tom Holland de aquí a Lima, eso es evidente. A mí me han encantado todas, me han gustado mucho todas, me han gustado Homecoming, todo el mundo la puso a parir, a mí me gustó. Eh, Far From Home me gustó muchísimo también, es otra película que la pusieron todavía peor y a mí me encantó, me encantó. No es una gran película, no es de las mejores, ni mucho menos, pero me parece una película más que decente del personaje de Spider-Man, más que decente, pero mucho más que decente. O sea, muchos la pondrían como de 5 para abajo, ¿no? 5,5 si te pones optimista, y a mí me parece una película fácilmente de 7, ¿vale? 6,5, 7, sin ningún problema, sin ningún problema. ¿Vale? Y No Way Home, bueno, qué decir, No Way Home me la gocé como el que más, ¿no? Sin embargo, como película creo que esta es mejor que No Way Home. Brand New Day creo que es mejor película, tiene mejor guión que No Way Home. Digamos que Brand New Day es como Infinity War y No Way Home es como Endgame, ¿no? Nos gusta más Endgame, eh, pero es mejor película Infinity War, ¿no? Esto es un poco igual, ¿no? Creo que a todos es fácil que nos guste más o en general pueda gustar más um,
No Way Home, pero es mejor película Brand New Day. Es mejor película Brand New Day, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y sí, insisto, la mejor película de Tom Holland siendo Spider-Man, sin ninguna duda. Y te deja con ganas de más, con muchas ganas de más. Te deja con ganas de más, sin duda. Sientes que son 2 horas y media, la película, pero aún así sientes que te has quedado como... Sientes que te falta algo, ¿no? Es como, mierda, necesito más, ¿no? Y es curioso, ¿no? Cómo genera una película de 2 horas y media esta sensación, creo que es muy buena señal. Y sientes que ahora sí, por fin, empieza lo chido, ¿no? Como se suele decir, y empieza lo bueno, ¿no? No podía olvidarme, no podía olvidarme, no podía acabar esta reflexión sin mencionar al personaje de The Punisher. Brutal de Punisher en esta película, ¿vale? La relación que tiene entre él y Peter Parker y Spider-Man. Es brutal, ¿vale? Funciona súper bien. Hay una sinergia muy, muy chula entre ellos dos. No aparece mucho, es cierto que no aparece mucho en la película, no es... Pero lo que aparece y los momentos que tiene con Peter funcionan a la perfección, ¿no? Fijaos que The Punisher es la mierda más absoluta representada en una persona, ¿no? Está hecho mierda, está hecho polvo, está... en fin, ¿no? Está medio tarao, ¿no? Y luego tiene enfrente a un personaje que aunque esté hecho polvo también, es un personaje, en fin, es un personaje cuerdo, por lo menos más cuerdo, ¿no? Más limpito, más todo, ¿no? Más, ¿no? Aún tiene todo por conocer y me encanta como esa, ¿no? Esa contradicción, ¿no? Dos personajes tan diferentes y que convergen tan bien, ¿no? Y que funcionan tan bien en la película, ¿no? Me parece increíble, ¿no? La verdad. Funciona a la perfección. Funciona a la perfección. De hecho, diría que es la segunda pareja que más me gusta después del personaje de la policía. No me sale el nombre, ¿vale? Perdonadme. Pero la mujer policía que aparece en muchos puntos de la película, que eso también está sacado del videojuego claramente, esa relación también me parece que funciona muy, muy, muy bien. Muy, muy bien, muy bien. Como digo, está sacado de Marvel's Spider-Man, del videojuego. A lo mejor Marvel's Spider-Man a su vez lo sacó de algún cómic o algo, ¿vale? Ahí sí que me pierdo. Pero lo que es seguro es que en Marvel's Spider-Man esto sucede. Está Spider-Man hablando con un agente de policía que, bueno, le ayuda, ¿no? En determinados puntos de la aventura. Y aquí sucede lo mismo, ¿no? Y creo que funciona genial. Diría que mis dos parejas favoritas de la película. La agente de policía o la detective, ¿no? Como se le quiera llamar. Y esta agente con Spider-Man y claramente Punisher con Spider-Man. Son las dos mejores parejas. Y qué decir también de la relación entre MJ eh, y Spider-Man y la relación entre Ned y Spider-Man, ¿no? Se siente como, claro, como bueno, evidentemente un nuevo empezar, ¿no? Un nuevo comienzo, ¿no? Y es curioso los diálogos que tienen a lo largo de la película, los momentos que tienen tan relevantes, en especial MJ y Peter Parker, ¿no? Y Spider-Man en el barco este, en la guarida esta, ¿no? En el puerto con Punisher, ¿no? Este momento tan doloroso cuando MJ le confiesa que no le quiere, ¿no? A Peter me parece, también lo voy a decir otra vez, ¿vale? Me parece cine absoluto, ese momento me parece brutal y le aporta una vez más otra capa más de realismo y de profundidad y de humanidad a la película y al personaje, ¿no? Y sientes esa patada en la boca o esa patada en el estómago. Yo sentía que estaba con él en todo momento y eso es brutal. Que una película consiga eso me parece increíble, ¿no? Y yo sí que sentía que estaba como con él en todo momento, ¿no? Y sus alegrías eran las mías, las pocas que tiene en la película, pero sus tristezas, sus desgracias, sus frustraciones también las sentía como mías, ¿no? Y ese momento es desgarrador, ¿no? Pero las conversaciones que tienen antes de ese momento, cuando Peter está trabajando en esta especie de chip para ponérselo al personaje de Jean Grey, ¿no? Y demás. Es curioso, ¿no? Cómo se están volviendo a conocer, ¿no? Cómo Peter sabe quién es ella, pero ella no sabe quién es él y sin embargo ella tonta tampoco es, ¿no? Y cómo de alguna forma se huele un poco la tostada, ¿no? Con lo que está pasando. No sabe exactamente qué está pasando, ¿no? Hasta que termina leyendo esa carta, ¿no? Pero sí es cierto que hay algo, ¿no? Que le chirría, ¿no?
Am, y cómo se siente eso, de alguna forma estás como otra vez estás en Homecoming, de alguna forma otra vez, ¿no? Con el personaje de MJ. O más bien en Far From Home, ¿no? Porque en Homecoming el personaje de MJ apenas tiene eh, una relevancia demasiado amplia, ¿no? Y es curioso, ¿no? Es bonito y a la vez es triste ver este tipo de momentos, ¿no? Y con Ned pasa exactamente lo mismo, ¿no? Como dos colegas con una conexión tan potente, ¿no? Incluso sin conocerse, eh, terminan quedando como colegas, ¿no? Totalmente, ¿no? El dibujo que les hace MJ, ¿no? Cómo conectan, ¿no? No hace falta más. Es que dices, vale, no sé quién eres, pero me llevo increíble contigo, ¿no? Eh, Eso demuestra, ¿no? Que su amistad era, antes de este momento en No Way Home, era verdadera, ¿no? Y era una conexión real, ¿no? Y denota más, todavía más, lo mucho que le duele a Peter, ¿no? Esto es muy guay lo que se crea en estos momentos, desde el punto de vista del guión, cómo cómo generan estas escenas, ¿no? Cómo se dan estas escenas en donde también desde el punto de vista interpretativo es muy interesante trabajar esto, ¿no? Cómo eh, eso, Peter conoce a Ned, pero Ned no conoce a Peter y sin embargo debe aguantarse ese dolor, esa cosa, ¿no? Y más siendo Spider-Man, ¿no? En el momento en el que están en el piso y todo, eh, eh, debe seguir siendo Spider-Man, ¿no? A pesar de todo y debe seguir manteniendo la compostura, ¿no? Y cómo se deja llevar en ese momento y cómo dice, mira, no me está reconociendo, pero yo me lo estoy pasando de puta madre con mi colega. Para mí lo sigue siendo, ¿no? ¿No? Y no lo sé. En los momentos de balanceo con MJ, ¿no? Cuando la trae de vuelta a casa, ¿no? Se agarra, siento que se agarra a esos momentos como Peter y como Peter que todavía añora ese pasado, ¿no? Hasta que tiene este punto de inflexión, ¿no? En la cárcel con el personaje de Jean Grey, ¿no? Con este momento también revelador para el personaje de Jean Grey, por otro lado, fascinante, cómo los dos de alguna forma tienen un momento revelador en este momento, en esta escena, ¿no? Y el uso de los flashbacks, ¿no? En un primer momento Jean Grey trata de entrar en la mente de Peter eh, sin éxito, ¿no? La primera vez que Jean Grey trata de entrar a través en la mente de Peter y visualiza por unos segundos como esa escena, ¿no? De la tía May entrando en la habitación de Peter, ¿no? Y cómo ese mismo momento se repite varias veces a lo largo de la película. Si no recuerdo mal, creo que son tres, ¿no? Y cómo en la tercera es tan revelador para ambos personajes, ¿no? Este momento tía May con Peter Parker, ¿no? Me parece, de nuevo, cine, otra vez, lo voy a decir, ¿vale? Me parece de los momentos también más poderosos visualmente, cómo finalmente termina entrando en la mente de Peter y cómo termina siendo revelador para ella misma, ¿no? Sin esperarlo, ¿no? Ese discursito, ¿no? Si me lo quieres decir, ese monólogo de, de, de la tía May, ¿no? Lo revelador que es y lo potente que es visualmente, ¿no? Tiene un puntito como origen, ¿no? Este momento, ¿no? A través de los recuerdos, ¿no? Hace que cambie la percepción del personaje, ¿no? Y demás, ¿no? Es curioso, ¿no? Y es revelador, ¿no? También mencionar desde el punto de vista del guión del punto de vista de dirección y cinematográfico, ¿no? La mención a V-Max durante toda la película y el valor que termina teniendo al final de ella, ¿no? Cuando Jean Grey termina cayendo en qué es VMAX, ¿no? A qué es VMAX, ¿no? Y lo que le revela eso, ¿no? Y lo que supone eso, ¿no? Y en lo que desemboca darse cuenta de lo que le ha pasado a su hermana, ¿no? Y lo que han hecho con ella en ese lugar, ¿no? Momento muy Stranger Things, por otro lado, la verdad. Hay bastantes referencias a Stranger Things, es curioso esto. Y como digo, lo revelador que termina siendo, y desde el punto de vista cinematográfico, me parece otro momento sensacional en la película. ¿No? Este plano, ¿no? A la- a- al ventilador este, ¿no? Con VMAX y demás, ¿no? A esta rejilla de ventilación, ¿no? Brutal, brutal. Otro momento de cine absoluto. Y como comento, ¿no? Ese transcurso que tienen, ¿no? En la cárcel, ¿no? En Peter por un lado y Jean Grey a punto de cargarse, ¿no? Al pavo este, ¿no? Al director de la cárcel esta, ¿no? No me sale el nombre ahora, ¿no? Pero bueno, cómo está a punto de cargárselo, ¿no? Y cómo está decidida a acabar con él, ¿no? Y cómo a través de este recuerdo, ¿no? De Peter termina hallando, no sé si la paz, quizás sí,
Quizás parcialmente, pero sí creo que en cierto modo Jean Grey halla la paz gracias a este recuerdo de Peter y termina recogiendo cable, ¿no? Y a la vez como Peter acepta, ¿no? Su naturaleza y como la famosa frase que dice soy ambas, ¿no? Le pregunta, creo que es Jean Grey, ¿no? A través de la mano, ¿quién es, ¿no? Y dice, soy ambas, ¿no? No tengo que elegir, ¿no? Puedo, ambas cosas, ambas formas no pueden existir en mí, ¿no? No puedo rechazar mi naturaleza de como araña, ¿no? Está en mí, ¿no? Por más que sea bonito decir que soy un superhéroe, la realidad es que en cierto modo soy una araña. La realidad es que es duro, es un poco hasta cierto punto perturbador, pero la realidad es esa, ¿no? Pero también soy Peter Parker, ¿no? Y eso no lo puedo negar, ¿no? Y al aceptar eso en sí, termina desatando bueno, un poder brutal, ¿no? En él y termina, bueno, termina acabando con la mano, ¿no? Y termina por convencer a Jean de hacer un poco lo mismo, ¿no? De aceptar quién es y de aceptar un poco el pasado, ¿no? Y de aceptar que el futuro no es tan quizás tan oscuro, ¿no? Como a veces pueda parecer, ¿no? Y que hay esperanza, ¿no? A pesar de todo hay esperanza, ¿no? Y que el perdón también existe, ¿no? Y que la batalla no era contra esta organización, sino contra ella misma, ¿no? Es un poco lo que le pasaba a Peter, ¿no? Y es un poco ese símil, ¿no? No eran tan distintos después de todo, ¿no? No eran tan diferentes, ¿no? ¿Qué sucede con este final, este último plano en el que Ned aparentemente reconoce a Peter? Yo tengo mis dudas. Hay quien dice que sí la ha reconocido, que claro, como Jean Grey reconstruye, ¿no? Los pensamientos, los recuerdos de MJ y de Ned, acaba, ¿no? A raíz de este saludo, ¿no? Acaba reconociéndole. Bueno, puede ser. Yo... A mí me haría más ilusión pensar que no, ¿vale? Me parece más interesante que Peter deba otra vez volver a empezar de cero y vuelva a ganarse la confianza de ambos, ¿no? Tanto de MJ como de Ned. Me podría creer que Jean Grey, que está confirmado, ¿no? Que es la misma Jean Grey del universo de los X-Men, ¿no? Bueno, no es la misma, pero quiero decir que es el mismo personaje en esencia, ¿no? Me gusta pensar que a pesar de esto, pues eso, ¿no? Pero no lo sé. Da lugar a interpretación, para mí no tanta, ¿eh? Para mí creo que es evidente que han tomado la decisión de que Jean Grey les ha salvado un poco, por así decirlo. Ha ido contra un hechizo y ya está. Y les ha recompuesto un poco los recuerdos, ¿no? Pero bueno, no lo sé, no lo sé, eso habrá que ver qué termina pasando ya no en Spider-Man 5, sino en Doomsday, sobre todo en Secret Wars, como en qué termina confluyendo esto, pero bueno, personaje súper interesante también el que plantea de cara al futuro Marvel con Jean Grey. Y habrá que ver qué pasa con este final. A mí me gustó, me parece un buen final. Te deja un poco desconcertado, pero me parece un buen final para la película. Así que nada, esto sería un poco todo lo que tenía que decir. Me ha parecido, como digo, una gran película del personaje dentro de la liga en la que juega, dentro del objetivo que pretende, ¿vale? Como película blockbuster de superhéroes, ¿vale? Y de lo mejor del personaje, ¿vale? Para mí sería fácilmente un 7,5 8. Fácilmente, 7,5 8. Es una película. Es una película notable del personaje, ¿vale? Así que nada, esto sería un poco todo. He intentado tocar, habréis visto que no he ido de forma lineal, evidentemente, he ido para adelante, para adelante, para atrás, me parecía más interesante. A lo mejor os he liado, a lo mejor hubieseis preferido algo más lineal. Bueno, ha sido un poco la elección narrativa para este vídeo que he escogido, me parecía interesante hacerlo así. Y bueno, espero haberme explicado con la suficiente claridad para que me hayáis entendido y hayáis disfrutado de este vídeo. Y digo como al principio, que en comentarios me dejéis vuestra opinión, vuestra reflexión. No tiene que ser tan larga como lo que yo he hecho ahora, pero sí me gustaría que a grandes rasgos me dejáis vuestros pensamientos acerca de esta película, si os ha molado, si os ha decepcionado, puede ser. Yo iba con la mente abierta, podía haberme decepcionado, no ha sido así en absoluto. Necesito volver a verla, ya lo he dicho otra vez, de todas formas, para concretar algunas cositas y demás, pero no creo que me vaya a cambiar la percepción hasta el punto ¿no? De decir, guau, ya no es lo que yo pensaba que era, ¿no? Mencionar que en tema, bueno, de humor, por aclarar también el tema del humor, no me ha chirriado en este caso, me parece que funciona muy bien. Salvo el momento este de los estiramientos al final de la película, antes de ponerse a pelear con los geos estos o los guardias, eso sí me ha sacado ya un poco, ¿vale? Pero hasta ese punto, la verdad es que creo que el humor está bien implementado en esta película y creo que está bien metido, no me ha chirriado, ¿vale? No sé qué pensáis vosotros, ya sabéis que es algo que pasa con Marvel, ¿no? El tema del humor, a mí yo tengo
ciertas reticencias con esto del humor en algunas películas de Marvel, pero bueno, y más cuando son así de oscuras y tal, pero bueno, bien, creo que está bien implementado a pesar de esto. Y ya está, no sé qué pensaréis vosotros, comentando en comentarios lo que queráis. Recordaros que si os mola este tipo de contenido y queréis seguir apoyándolo, si os gusta este formato, pues nada, un buen like a este vídeo, a una buena suscripción y súper importante, casi tan o más importante como suscribirse y darle like a este vídeo, la campanita para que así os lleguen las notificaciones de todo lo que vaya subiendo por aquí, sea de cine, hoy he tocado cine, pero mañana puede ser otra cosa. Ya sabéis que este canal es muy random y si no lo sabéis ya os lo digo yo, este canal es muy random y no hablo de una sola cosa ni de un solo nicho en concreto, ¿vale? Así que si os mola cómo hablo, si os mola cómo planteo estos vídeos, pues nada, os invito a apoyarme y nada. Que os cuidéis mucho, que hace mucho calor, que vayáis por la sombra y que si vosotros queréis que nos vemos en un próximo vídeo. Venga, chao.